Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Saludos para todos. Espero que estén teniendo un excelente día. Bien, en esta ocasión vamos a hacer una temática diferente. Vamos a crear un contenido, pero este contenido se va a dividir en dos cápsulas. Te explico rápidamente en la herramienta de Power BI. Entonces, por acá tengo un archivo de Power BI que ya he concretado, pero estas dos cápsulas van a ir enfocadas a crear este gráfico de mapa de la República Mexicana. Es decir, vamos a llegar a esta solución en un archivo totalmente nuevo. En la primera cápsula vamos a transformar los orígenes de datos. Esos orígenes de datos va a ser un archivo PDF, un archivo de Excel. Vamos a transformar en el editor de Power Query, haciendo relación a combinar columnas y otras técnicas interesantes que seguramente te van a ser de mucha ayuda para que tú lo puedas aplicar en tu día a día. La segunda cápsula nos vamos a enfocar directamente en la imagen. Vamos a crear una medida DAX que nos dé un título dinámico en esta imagen como tal. Nos vamos a enfocar también en el segmentador de los datos. Y por último, vamos a integrar en la información sobre herramientas, la descripción de cada uno de los estados de este mapa. ¿Vale? Entonces, vamos a llegar a esta solución en estas dos cápsulas. Entonces, para recapitular, en el primero vamos a hacer toda la transformación y en la segunda cápsula vamos a integrar ya la imagen, vamos a hacer las distintas modificaciones para llegar a esta solución que ves en este trabajo de Power BI. Entonces, no te despegues de esta secuencia de contenidos y vamos a ponernos manos a la obra. Perfecto, chicos. Entonces, aquí tengo el archivo de Power BI por nombre de desarrollo. Entonces, vamos a empezar a leer los datos. Te iré contextualizando cada uno de ellos para que conozcamos qué es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a el archivo PDF. Este es el PDF que vamos a trabajar en esta primer cápsula. Vamos a llevarlo al editor o a Power BI para trabajar y sustraer esta tabla que se encuentra en este PDF. También vamos a trabajar este archivo de Excel en donde tengo la descripción de cada uno de los estados que integra la República Mexicana. Es con ello, con esta información que vamos a crear ese tooltip en donde nos va a dar la descripción una vez que seleccionemos cada uno de los estados de este gráfico de mapa. También lo que vamos a utilizar va a ser esta imagen que es de tipo SVG, que es de donde nace esta idea de crear esta solución para este gráfico de mapa y poderle darle vida con relación a los nombres de los estados y una pequeña descripción de cada uno de esos estados. Bien, entonces me regreso a Power BI. Voy a iniciar a leer el archivo PDF. Voy a clicar en más, obtener datos de un PDF. Entonces voy a darle que conectar. Voy a leer este archivo, listado de estados y capitales de México. Esperemos a que cargue. Listo, aquí ya tenemos el navegador y vamos a elegir el, el primero, el table 001, página 1, y aquí tenemos la vista previa de los datos. Vamos a transformar los datos. De principio voy a cambiarle el título. Aquí le voy a decir que lo voy a colocar como estados. Aquí tenemos esta serie de pasos aplicados que hasta el momento está correcto. Entonces voy a dejar así esta parte. Ahora voy a leer ese archivo de Excel. Lo voy a hacer desde el editor de Power Query en la pestaña de inicio, el nuevo origen de datos y vamos a seleccionar el libro de Excel. Vamos a leer voy a seleccionar la hoja 1 y aquí tenemos la vista previa de los datos, tenemos el número del estado y la descripción. Correcto, entonces aquí a esta segunda consulta la voy a nombrar como descripción. Lo que voy a utilizar de la tabla de descripción o de esta consulta va a ser propiamente la descripción. Voy a combinar estas dos tablas por medio del número para traer aquí la descripción. Entonces, me posiciono en la consulta Estados de México, en la pestaña de inicio, iré a combinar, voy a abrir este campo de combinar consultas y quiero combinar consultas en esta consulta de Estados de México. Me abre esta pantalla de combinar
Aquí tenemos la primera consulta de Estados de México. Vamos a buscar la segunda consulta que es descripción y por medio del número vamos a relacionar estas dos tablas. En la parte inferior nos dice que la selección coincide con 32 de 32 filas de la primera tabla, es decir, estamos cubriendo toda la tabla de la primera tabla. Entonces vamos a darle a aceptar. Ya se nos crea esta columna en donde vamos a desplegar únicamente el campo de la descripción. Vamos a deseleccionar el número y también este check de usar el nombre de columna original como prefijo. No lo quiero así, únicamente quiero que diga descripción. Entonces, aceptar. Y aquí tenemos la descripción de cada uno de los estados de la República Mexicana. Estamos perfecto con estas transformaciones, pero una de las buenas prácticas es cuando tú estás ya trabajando de lleno con el editor de Power Query, hacer una validación de tus datos, estar analizando precisamente qué es lo que te va a ser útil, qué te puede causar algún cierto problema o situación que no se carguen, en donde no se carguen bien los datos. Previamente a esta situación, yo ya he detectado desde el sitio web donde descargué esta imagen de mapa SVG que este sitio web tiene o tenía los datos sin acentos. Ese sitio web no tenía acentos, entonces esa va a ser la razón por la cual en el estado de entidad federativa o en el campo de entidad federativa, vamos a eliminar estos acentos que contienen los distintos nombres. Por ejemplo, en este campo, en esta celda, por decirte algo, tenemos Ciudad de México, pero acentuado. Entonces, esto lo vamos a eliminar. También vamos a eliminar, por ejemplo, en el estado de Nuevo León. Vamos a quitarle el acento también. En Querétaro también lo vamos a quitar. Y así sucesivamente. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Para ello voy a crear una función personalizada, que ese también espero que sea de gran utilidad para que podamos, bueno, para que tú puedas ver cómo podemos quitar rápidamente estos acentos. Por acá ya cuento con un bloc de notas en donde voy a copiar esta función personalizada que precisamente se encargará de eliminar esos acentos de esa columna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ya he copiado, me encuentro en el entorno de Power Query, iré a inicio, nuevo origen, consulta en blanco. En esta consulta 1 vamos a inicio, en el campo de las consultas vamos a presionar editor avanzado. Vamos a borrar lo que tenemos de este lado y voy a pegar ese código que acabo de copiar de ese archivo de texto. Aquí me dice que no se han detectado errores de sintaxis, entonces le voy a decir que listo. A esta función personalizada la voy a nombrar como eliminar acentos. Muy bien, me voy a regresar a mi consulta de Estado de México, que es donde voy a aplicar la eliminación de estos acentos en esa columna. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a presionar agregar columna para que se agregue otro campo a esta tabla. Después de agregar columna, voy a presionar columna personalizada. Voy a presionar esta parte. ¿Qué es lo que voy a ocupar? Entonces, he identificado que en la columna entidad federativa se encuentran acentos que no quiero, que no deseo. Entonces, voy a seleccionar, selecciono. Vamos a hacer esta parte aquí en el campo de las fórmulas. Vamos a invocar esta función de eliminar acentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces, entre paréntesis, voy a encerrar entidad federativa y voy a llamar a eliminar acentos. Entonces, aquí ya estamos aplicando esta función personalizada. Le voy a dar a aceptar para poder ver este cambio en este nuevo campo. Voy a plegar esta parte de las consultas en donde, entonces, en esta nueva columna que se llama personalizado, la vamos a comparar rápidamente con la entidad federativa y vemos que, por ejemplo, en Ciudad de México, en la columna original, contiene el título, el acento, perdón, pero en esta celda ya no contamos con ese acento. Entonces vamos a validar otro campo, por ejemplo, en el estado de Nuevo León.
En esta nueva columna no tenemos ya el acento. Entonces vamos a hacer una tercera validación. En Querétaro de Arteaga también ya no tenemos el acento en Querétaro. También en esa imagen hay ciertas modificaciones que yo me percaté antes de sustraer esta imagen, en donde, por ejemplo, aquí en Querétaro, esa imagen está o identifica ese estado únicamente por Querétaro y no como Querétaro de Arteaga. Entonces, nosotros vamos a eliminar en en esta ocasión a Arteaga. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Presionar la columna de personalizado con botón derecho y vamos a reemplazar valores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar Querétaro de Arteaga o Querétaro Arteaga por únicamente Querétaro. Entonces aquí ya tenemos los campos, vamos a presionar, nada más vamos a validar que esté correcto. Querétaro Arteaga va a ser Querétaro. Vemos que vamos a buscar a Querétaro, ya se convierte en Querétaro. Ahora sí, esta columna, también como buena práctica, te aconsejo que vayamos borrando o deshaciéndonos de aquellos campos que no nos van a ser útiles. En este caso, como yo ya he modificado esta columna de entidad federativa, entonces lo que voy a utilizar únicamente de aquí va a ser el título, lo voy a copiar, pero a la vez la voy a seleccionar y voy a quitar esta columna para que este nuevo campo personalizado se quede con ese nombre. Entonces, copio y pego y vemos que ya tenemos la entidad federativa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue utilizar información de una tabla secundaria que fue descripción para traerme la descripción. Aparte, creamos una función personalizada para eliminar los acentos de la columna entidad federativa, exactamente, de los acentos de este campo. Entonces, es lo que llevamos hasta este momento. Ahora bien, como buena práctica, esta tabla de descripción no es necesario cargarla al modelo de datos. Entonces, con botón derecho vamos a deshabilitar la carga y vemos que cambia la letra. Lo voy a volver a hacer. Habilito la carga para que veas cómo cambia la letra cuando está activa y cuando está desactivada la carga. Entonces, de esta manera podrás optimizar tus archivos que vayas ocupando dentro del editor de Power Query para que únicamente vayas y cargues en el modelo de datos las tablas que efectivamente vas a ocupar, aquellos campos que sí van a hacer efecto en tus visualizaciones, en tus medidas DAX y así sucesivamente. Voy a ir a la pestaña de inicio, voy a cerrar y aplicar. Vamos a esperar unos minutos en lo que cargan las tablas. Y aquí tenemos únicamente la tabla de Estado de México. Es donde ya hemos transformado esa información. Vamos a la vista de tabla. Aquí ya contamos con las 32 entidades federativas con las que cuenta la República Mexicana. Tenemos su abreviatura, la capital, la descripción y por último nuestra entidad federativa editada sin los acentos que traía por default desde el origen de datos en el PDF esta tabla. Hasta aquí vamos a dejar este entregable, ya que esta cápsula ha sido para transformar esta información. Lo que viene en la próxima cápsula va a ser montar ese gráfico de mapas en el lienzo de Power BI y haremos la edición en ese mapa, integraremos una medida DAX para el título, integraremos desde luego el segmentador de datos para llegar a esta solución que es muy interesante el cómo podemos observar esta información de los estados de la República Mexicana y en esa cápsula estaré platicando en dónde específicamente descargué esta información para que tú puedas replicar este mismo ejercicio. Bien, espero que sea de gran utilidad este contenido, esta serie de contenidos y si es así, solicito de tu apoyo para que me regales un me gusta, compartas este video y te suscribas al canal. Y no olvides en activar las notificaciones. Nos vemos en la segunda cápsula. Hasta la próxima.